es el estudio de la ascendencia y descendencia de las personas, es decir, como la tradición familiar. Por ejemplo, lo vemos cuando escuchamos sobre la vida de Jesús. Empezamos a contar a sus antecesores, las líneas que hay hacia atrás. También encontramos el sentido de este concepto a través de los lapsos de vida, es decir, desde que alguien nace hasta que alguien muere. Encontramos referencias como grupos de personas respecto a su edad, a la procedencia familiar y al contexto histórico en el cual nacen o se desarrollan. A veces también lo encontramos relacionado a la palabra mundo. Hacemos cierta semejanza entre generación y mundo como una forma de pensar y de vivir la vida. Ahora bien, podemos encontrar generalmente dos líneas de interpretación de este concepto generación. También les recuerdo que estas primeras partes es más que nada de exposición. Al final, ¿cierto? Eh, Vamos a tener un tiempo para conversar, pero también si van surgiendo dudas, que Catalina ahí pueda administrar y ir avisándome si es que van planteando dudas o si es que levantan la mano, Sí, porque yo en aquí este momento no los veo. estoy atento a todo. Ya, gracias. Entonces tenemos dos corrientes principales para definir el concepto de generación. Unas que están relacionadas con la historia y otras más con un ámbito social o biológico, que los asociamos a una definición parental, familiar. Vamos a ponerlo así por el momento. Vamos a ver algunos aspectos de las definiciones históricas. Generalmente se lo comprende como un grupo de edad, es decir, personas bajo cierto rango etario. Aquí mencioné a tres autores, eh, no para acordarse de los nombres ni de las fechas, sino del contenido de lo que ellos decían sobre este concepto de generación. El primero hablaba de generación como un grupo de personas que han vivido en un mismo contexto histórico y que han tenido experiencias históricas determinantes para sus vidas. Esto quiere decir que estas personas que vivieron uno o más hechos históricos adquirieron de ese contexto eh, cierta orientación moral para sus vidas. Es decir, que la forma de pensar de esas personas de alguna forma es configurada por esos hitos importantes. El segundo autor, de forma similar, habla de grupos de personas coetáneos del mismo tiempo histórico, con experiencias comunes fuertes. Y el tercer autor habla de comunidades, pero le da un énfasis asociado al concepto de clase social. Es decir, que las generaciones para él tienen relación con el periodo histórico donde están esas personas, pero también a las condiciones materiales de existencia. Quiere decir que esta visión de las generaciones concibe a las generaciones y a los grupos que se pueden gestar dentro de una generación como los autores de la historia, de las cosas que van pasando, de los hechos que van determinando las orientaciones de las personas. Veamos algunas ideas generales que podemos englobar dentro de esta definición de generación como un grupo de personas con cierta edad que nacen entre ciertos periodos. En primer lugar, podemos decir que el año de nacimiento, ¿cierto? Estamos pensando las generaciones a partir de dónde nacieron, en qué contexto histórico. El año de nacimiento en realidad es tan solamente una marca temporal de las personas, una colocación de los individuos en la historia. Es decir, que el hecho de que alguien haya nacido, por ejemplo, yo nací en 1993, eso no dice mucho de mí como persona, como individuo y mi personalidad. Solamente me sitúa en un punto específico de la historia, pero no dice nada de mis características personales. Otras ideas son importantes, esta de unidades de generación,
que lo proponía el último autor, que tenía una visión más marxista del concepto de generación. Él hablaba que dentro de las generaciones o de los grupos humanos, no necesariamente por el hecho de nacer en el mismo contexto histórico, significa que va a surgir un sentimiento de comunidad. Entonces, dentro de este rango etario, surgen pequeños grupos que desarrollan un sentimiento de comunidad. Él le llama comunidad espiritual, que desarrollan un vínculo y un sentimiento de pertenencia, de identidad. Eso quiere decir que dentro de un mismo contexto histórico pueden haber distintos grupos dentro, y que cada uno de esos grupos, que son distintos entre sí, van desarrollando una misma moralidad o forma de ver la vida. Por ejemplo, cierto, esta es una definición bastante antigua, pero llevándolo a la realidad quizás un poco más cercana a nosotros. En los 2000, ¿alguien recuerda cómo era la vida en los 2000? Al menos yo recuerdo que se hablaba mucho de las tribus urbanas. ¿Alguien se identificó alguna vez con alguna tribu urbana? Caída de carnet, entre paréntesis. ¿Lo dejamos abierto para ir respondiendo? Ah, no, es que ¿O no sufrimos podía ver el internamente por chat. nuestra calle de carne? Jingo. Aguante Jingo, dicen. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos los 2000 podemos hablar de esto que llamábamos la generación de las tribus urbanas. Pero dentro de las tribus urbanas teníamos distintos grupos y cada grupo tenía una visión distinta de la vida. A eso se refiere unidades de generación, con grupos pequeños dentro de un contexto histórico que tienen distintas formas de socializar, de relacionarse con las personas y de entender el mundo. Pero principalmente son grupos que desarrollan cierto tipo de vínculo. Esto quiere decir que no todo grupo de personas que nace en determinadas fechas se vuelve una generación o se vuelve una comunidad, porque eso no implica que tengamos un vínculo entre nosotros. Más allá de que hayamos nacido en el mismo periodo histórico, eso no significa que haya una cercanía real entre nosotros. Entonces eso ya nos da un antecedente importante de algunos de los dilemas que encontramos al estudiar la, la idea de generación solo como el rango de edad de las personas. Ahora veamos el segundo tipo de definir generación. Y está asociado a la idea principal de la descendencia y la ascendencia. Es decir, está relacionado con la familia. Y voy a leer la cita que ustedes ven aquí en la parte inferior. Las generaciones implican relaciones sociales, o mejor, son relaciones sociales, y que se necesita comprenderlas a través del tiempo de las relaciones. Estas últimas tienen su propio tiempo y sus propios registros del tiempo. Es decir, que las relaciones no son solamente un punto histórico en el cual se encuentran las personas, sino que nos hablan de relaciones, de cómo se relacionan esas personas. Y por eso puse de fondo aquí una imagen con varios rostros y destaca la imagen de aquí en el centro porque podemos representar lo que típicamente entendemos como generación familiar. Podemos entender a este caballero como el abuelo, el papá, el hijo del papá, el hijo del hijo del hijo, en fin, nos habla de esta idea clásica de generación. Pero también nos recuerda algo importante, es que todos nosotros no estamos solos en el mundo, todos tenemos una procedencia, venimos de alguna parte y la forma en que somos educados, que crecemos en la vida, tiene mucha relación con nuestro origen familiar, con la cultura que nos han heredado nuestras familias y, y cómo nos han criado, cómo nos han formado. Entonces, estas nociones las dejamos de lado cuando definimos generación solamente por la edad que tenemos. Hay otras implicancias familiares y de otras índoles
que son importantes al entender el concepto generación. Veamos algunos atributos de este tipo de definiciones. Partiendo porque hablamos de la familia, ¿cierto? Y de la importancia de los que están antes y los que están después. Dentro de la familia y históricamente ha sido un pilar importante para la educación de las personas. Pensemos que siglos antes los procesos de socialización, es decir, de introducción de los jóvenes, de las personas en la vida moderna o en la vida, como antes se llamaba, de introducir a las personas en la sociedad, se hacía en la casa, en el hogar. Ahí aprendíamos a cómo debíamos comportarnos afuera, cómo debían hablar, cómo debían hacer prácticamente todo en la vida. La familia era importante en el desarrollo de las personas, de cómo iban a ser como individuos. El concepto de crianza, ¿cierto? También de los patrones de crianza, de cómo se enseñaba, educaba a los niños. También dentro de esta noción encontramos la idea de edad biológica, es decir, cuántos años cronológicos tiene cada uno de nosotros. Pero encontramos esta otra dimensión, la edad social. Y esto tiene relación con el contenido, las características, las cualidades que la sociedad atribuye a cierto conjunto de individuos según su edad. Por ejemplo, tenemos personas de 10 años y la sociedad los llama niños. Tenemos personas de 14, 15 años y la sociedad los llama adolescentes. De 21, 22 y más los llamamos jóvenes, y así. La edad social tiene relación con los conceptos, con las características que la sociedad atribuye a cierto rango de edad. No solo características, sino también lo que espera la sociedad de estos individuos. Y aquí tenemos un resumen de los distintos tipos de definiciones que suelen encontrarse sobre este concepto generación. Cohorte quiere decir un conjunto de personas que nació en un mismo periodo de años. Entonces esto está solamente enfocado en el año o la cantidad de personas que nació en un rango de años. Grupo de edad también tiene relación con cuántos años tienen esas personas, pero en este caso también los vemos como un grupo que alcanza cierto tipo de comunidad, ¿cierto? Hablamos de los jóvenes no solamente por su edad, sino porque creemos que tienen características en común. Luego tenemos esta idea de unidad generacional, que estaba relacionado con las orientaciones políticas, con las condiciones materiales de vida de las personas. Y aquí puse una imagen con un cartelito. Mi intención era transmitir la idea de movimiento social. Y es que esta definición, en su origen, estaba relacionada justamente con esto, con los movimientos sociales que daban forma a la sociedad. Entonces, dentro de nuestro contexto actual, evidentemente también podemos encontrar distintas comunidades o unidades generacionales, ¿cierto? Hablamos de la generación de los pingüinos, que era un movimiento estudiantil, 2006, 2011. Son realidades más específicas que tienen relación con la posición que las personas, que los grupos adquieren en la sociedad. Y tenemos, por último, otro tipo de definición. Estamos casi en los 15 minutos y hasta ahora vamos bien. Vamos cerrando la primera parte. Este tipo de definición es más amplia porque no se restringe a las categorías de las anteriores definiciones y toma los elementos que están acá arriba. Este tipo de comprensión del concepto generación implica considerar a las personas dentro de su lugar, de la posición que ocupan en el contexto familiar. Por ejemplo, hablamos de los hijos, de los padres, de los nietos y así sucesivamente. Involucramos también la edad social, es decir, las características que son atribuidas a cierto rango etario.
Tenemos hijos jóvenes, tenemos hijos ancianos, tenemos hijos niños y también tenemos la mediación social, es decir, cómo la sociedad va significando cada una de estas categorías. Y es importante relacionar las tres porque las personas van cambiando a lo largo de su vida. No siempre se identifican solamente con un grupo de edad, no solamente se identifican con ciertas tendencias ideológicas o políticas como podemos verlo en el caso de acá. Las personas van cambiando. Y esto nos ayuda a desarrollar una comprensión más específica sobre las generaciones. Por ejemplo, si hablamos de los padres, de los que son padres actualmente, si hablamos así simplemente de los padres, podemos dejar de lado consideraciones como, por ejemplo, existen padres que son ancianos de 80 años, existen padres de 40 años y también existen padres de 20 o menos años. Y cada uno tiene características súper distintas. Entonces, si hablamos de generación solamente por conceptos o por años, hay ámbitos que estamos dejando fuera. Y es por eso importante involucrar al menos estas tres áreas. Esto con respecto a un contenido más teórico del concepto de generación. Para dar paso a la segunda parte, a las generaciones y sus características. Quiero leer esta cita: el tiempo de la vida no es pura cantidad, sino que está cualitativamente diferenciado. Es decir, que para comprender a las personas, a nuestros jóvenes, no solamente nos sirve saber cuántos años tienen, sino que conocer lo que piensan, lo que sienten, lo que los motiva. A eso se refiere con lo cualitativamente diferenciado, lo que los caracteriza y no solamente quedarnos con el año en que nacieron o el periodo histórico en el que nacieron. Veamos entonces algunas generaciones y sus características. Me fui bastante atrás en el tiempo, solamente como un repaso de historia express. Y por cierto, estos conceptos ninguno se creó pensando en la realidad de los chilenos, así que hay algunos aspectos de estas definiciones que quizás no nos hacen mucho sentido a la realidad nacional, y eso también es importante tenerlo en cuenta eh, para pensar todas las conceptualizaciones que vamos leyendo. Boomer, dicen por ahí, sí. Esa es la segunda que voy a mostrar a continuación. Los niños de la posguerra nacieron en la década de los 30, los 40, y cierto, estaba pensado en personas que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Chile no estuvo muy involucrado, digamos, en ese contexto, pero sí fue afectado por las crisis de los años 20, después las crisis económicas que vinieron con todo esto de la guerra. Así que son personas que se criaron de forma muy restringida, que conocían de forma mucho más cruda lo que es la pobreza. Y también tenían una relación distinta con el trabajo, del sacrificio, del esfuerzo. Por último, quería destacar con esta imagen que los roles de género antes eran mucho más estrictos con respecto a lo que hoy en día se puede hablar sobre los géneros. Tenían una visión muy cerrada de cómo debían ser las mujeres, cómo debían ser los hombres. Lo masculino, lo femenino era como muy, muy tajante. Después tenemos a los baby boomers, como alguien escribió ahí también en el chat. Son personas que las situamos entre el 45 y el 64. Son personas que seguían dándole una importancia muy grande al trabajo en sus vidas, que se sentían realizados como personas a través del trabajo. Y eso lo pensamos también en el contexto histórico en el cual nacieron. Sus padres conocieron de forma mucho más cercana en lo que era la pobreza, así que el trabajo tenía un valor excepcional en sus vidas. Se veían a largo plazo en estos trabajos, como por ejemplo el que era panadero
probablemente iba a ser toda su vida panadero o zapatero, o así vamos agregando ejemplos. Era otra forma de entender el trabajo, que es distinta a la que tenemos hoy en día, la mayoría de las veces. Era un contexto histórico donde se hacía manifiesto una polarización política. Era mucho más marcado la participación u orientación política de las personas. Estaba como el boom de las ideologías de izquierda y también de derecha, entonces era mucho más evidente en este tiempo las orientaciones ideológicas de las personas. Y también quise destacar la inserción laboral de la mujer. Hacía un poquito, unas cuantas décadas recién, las mujeres se había abierto, perdón, el voto femenino. Así que era algo nuevo para esta sociedad, en la cual les tocó crecer a estas personas. El rol de la mujer dentro de la sociedad recién estaba cambiando, era una sociedad marcadamente machista que relegaba a la mujer. Entonces todas estas cosas también se involucran en cómo van formándose las personas. No sé si se dan cuenta de aquí de esta imagen, y esto se me ocurrió recién, que siempre hemos escuchado que las mujeres tienen que tener el pelo largo, pero aquí vemos mujeres con pelo corto. Entonces eso también ya nos da un antecedente de cómo van cambiando el pensamiento de las personas con el tiempo. Luego pasamos ya a las generaciones que quizás son más conocidas. ¿Alguien, acotación histórica, alguien sabe de dónde viene esta idea de generación X? Porque la anterior no lleva la letra anterior a la X. Entonces, ¿de dónde habrá salido esto de llamarlo X y así sucesivamente? ¿Alguien alguna vez se preguntó eso? ¿No? Lo pueden escribir por el chat también si quieren y van a ser leídos igual. Bien, ¿qué Yo dice tengo ahí? otra pregunta que colocaste, que Baby Boomers es de 1945 a 1964, pero luego aparece que la generación X del 1960 al 1981. ¿Por qué se provoca ese lapso de 4 años donde hay una diferenciación de generación? Más que nada depende de las fuentes de las cuales uno va extrayendo esto, porque como decíamos, el concepto de generación implica cierto tipo de comunidad imaginaria, es decir, eh, aunque dos personas hayan nacido en el mismo contexto histórico, no significa que formen parte de una comunidad. Entonces, para algunos, este tema de los años es netamente referencial y, y no definitivo, más que nada. No, no es algo así como tan tajante y con implicancias más profundas. De hecho, si ustedes me hablan me cambian las fechas en las cuales situar a cada generación, yo las voy a aceptar porque en realidad es súper subjetivo esto de definir los años, al menos en mi opinión. Paréntesis cultural de la tarde. Generación X fue una exposición de fotografías que se hizo en los 50 por los artistas Robert Capa. Y si se dieron cuenta, dije los artistas, porque Robert Capa era un seudónimo, no era una persona real, eran dos personas. Y eran fotógrafos, eran periodistas y trabajaban como corresponsales de guerra, es decir, sacaban fotos en las zonas conflictivas. Y ellos hicieron un ensayo fotográfico en los 50 que se llamó Generación X y consistía en entrevistas que hicieron a jóvenes después de las guerras. Y después de esas entrevistas se dieron cuenta, y aquí destaco la sección de aquí, se dieron cuenta que los jóvenes de aquel entonces no tenían mayores pretensiones en la vida,
que dadas las condiciones históricas en las cuales crecieron, no tenían pretensiones, se sentían como un tanto indefinidos, un poco sin identidad, escépticos respecto al futuro, a un mejoramiento de las cosas. Entonces, la primera interpretación de Generación X era un poco triste, de estas personas como que andaban en la nada. Pero después con el tiempo esto comenzó a cambiar, la idea de Generación X. Son personas, al menos si pensamos en la última parte de los 80, que crecieron, se formaron cuando estaba comenzando la globalización y con énfasis el consumismo, cuando recién estaba surgiendo el Internet y algunas de las tecnologías que posteriormente se irían desarrollando. Así que las personas de este periodo, más de la última parte de este periodo, son aquellos que sabían lo que era la vida sin las tecnologías. Son aquellos que sabían cómo era la vida social. Aquellas generaciones que todavía salían a la calle a jugar y que si bien tenían este conocimiento del mundo análogo, también experimentaron el surgimiento de muchas de las tecnologías que hoy en día conocemos. Son personas trabajadoras y que tenían un sentimiento de búsqueda del triunfo. Voy a ir un poquito más rápido. La generación Y o millennials. ¿Cuántos de aquí se identifican como millennials? Puedan levantar su mano o escribir en el chat o reaccionar. Los millennials aproximadamente se entienden como aquellos nacidos entre el 82 y el 94, 95, 96 dicen algunos. Destaqué en color, algunas ideas principales. Estas personas son autodidactas, que aprenden solos porque han crecido con el desarrollo de las tecnologías. Son creativos, emprendedores, optimistas. Tienen la idea de generar cambios en la sociedad, de crear, de soñar. Son buenos para amar, viajar, ¿cierto? Porque han crecido en este contexto de estas tecnologías que les mostraron un mundo maravilloso que generaciones anteriores no habían conocido, que apenas conocían el Internet y los que nacieron ya después en este contexto tenían una visión mucho más amplia de lo que es el mundo. Anhelan una vida sana, por ejemplo, y son más cercanos a las tecnologías. Me detenía a pensar, y estas personas son más o menos los que vieron la mayoría de los cambios tecnológicos del último tiempo. Son personas que alcanzaron a conocer los disquetes, los CD, los DVD, el Blu-ray, MP3, MP4, iPod Touch, iPod Nano, iPod Shuffle, iPad. Todas esas tecnologías, estas personas las han conocido. Y esto también creo que ha marcado los videojuegos, por supuesto. Los Game Boy, PlayStation, Xbox, el Atari. Bueno, el Atari igual es bastante antiguo, pero quizás algunos los conocía. Nintendo 64. Son personas que se criaron con eso, con los juegos, con estas tecnologías que, comparado con lo que tenemos hoy, son súper insignificantes, pero que marcaron probablemente la infancia de muchos de nosotros. Son personas que podemos mencionar son parte de una generación global. Dado al desarrollo del Internet y de las tecnologías, es mucho más fácil estar conectado con otras realidades. Así que lo virtual es muy cercano a la vida real de cada una de estas personas. Son capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y aunque son trabajadores y les importa mucho la capacitación, las habilidades, no están dispuestos a hacer del trabajo el centro de sus vidas, como lo hacían otras generaciones que tuvieron otra experiencia con el trabajo. Estas personas
tienen sueños en la vida y no todo se puede resumir al trabajo para ellos. Son personas que toman riesgos, que les gusta viajar y también, por último, adaptados a las tecnologías. Vamos ahora a la generación Z. Ya voy a los 30 minutos, me parece. Así que ya vamos casi terminando para dar comienzo a la tercera parte para que podamos conversar. La generación Z, conocidos como los Centennials, son los más jóvenes, aproximadamente entre el 95 y el 2010. Se llama estos como la era digital o nativos digitales, aunque puse aquí entre comillas porque no estoy del todo de acuerdo con esa expresión. Porque no estoy de acuerdo mucho con esta expresión porque pensemos en estos mediados de los 90, el Internet aún así era de un acceso diferenciado. No todos tenían la capacidad de tener un computador, no todos tenían menos la capacidad de tener un celular, porque ni siquiera tenían internet en ese entonces. Sino que esto ya es bastante posterior. Así que, aunque son personas que se criaron con el desarrollo del internet, esto generalmente es más tardío, más cercano a los 2000 que respecto a mediados de los 90. Son personas que conocieron los computadores, esas pantallas que no eran así de delgaditas, sino que eran así de delgaditas porque tenían una protuberancia hacia atrás. ¿Cuántos tuvieron de esos computadores? Yo al menos. Y me destaqué hartas cosas, hartos conceptos en color porque es una generación recargada. Así que la idea de esta imagen es recargarlo así de mucho contenido. Son también autosuficientes gracias al desarrollo de las tecnologías, del celular. Ya no necesitan libros, ya no necesitan ir a la biblioteca, prácticamente ya no necesitan a los padres para, para educarse, para aprender, ¿cierto? Quizás muchos de nosotros hacíamos cuando chicos nuestras tareas junto a nuestros padres, pero hoy en día cada uno de estos jóvenes prácticamente no necesita la ayuda de los padres para hacer las tareas, a no ser que sean tareas de arte, para que los papás le hagan el trabajo de arte, la maqueta, para el día siguiente, ¿cierto? Ahí sí se acuerdan de los papás. Son emprendedores, como aquellos que empiezan a vender por internet. Son asiduos a las redes sociales, les encanta, se manejan al revés y al derecho en las redes sociales, en lo que es virtual. También están sobreinformados en este mundo donde existe acceso a tanta información. Están como saturados de ideas de todas partes del mundo. Les interesa cuidar su imagen, son muy preocupados por el filtro que van a utilizar en Instagram o en alguna otra red social para hacerlos ver mejor de lo que generalmente se ven en estado natural, así como cuando se levantan por la mañana. Son impacientes porque están acostumbrados a la rapidez de las tecnologías. Entonces, todo aquello que sea un poco más lento les causa estrés o ansiedad, como son las palabras que solemos utilizar hoy en día. Están más abiertos al activismo social, a involucrarse en la sociedad, no como otras generaciones de décadas anteriores que la vida era como más personal, cada uno se preocupaba de uno mismo. Hoy en día los jóvenes están más dispuestos a ayudar a otros, a involucrarse. Son inconformistas porque desean, sueñan más. Son pragmáticos. Esto quiere decir que no son tan soñadores e idealistas como quizás lo eran los millennials, que tenían grandes sueños de cambiar el mundo, de buscar un trabajo que les guste, de trabajar en lo que aman realmente. Estas generaciones son más cercanas a la realidad, a las cosas concretas, a lo que pueden hacer de forma tangible. Tienen un vocabulario propio, desarrollan palabras que son propias, ¿cierto?, de, de esta actualidad. Quizás muchos de nosotros no comprendemos todo lo que hablan nuestros jóvenes. Y
tienen una sexualidad más abierta y fluida. Quizás no les preocupa tanto los modelos tradicionales, como crecimos quizás muchos de los que somos mayores, son más abiertos y quizás un poco más ambiguos en este sentido. Bien, quizás ustedes se preguntarán si esta es la última generación, y yo hace poco me vine a enterar que existe otra generación. Y como se nos acabó el abecedario, volvemos a empezar desde el principio. La siguiente generación se llama A o alfa, y son los que nacen aproximadamente desde el 2010. Yo esto lo aprendí hace como 2 semanas, así que también es nuevo para mí. La generación alfa o touch. Esto sí que estoy de acuerdo que son nativos digitales de alta pureza, que toda su vida han tenido acceso al celular y al internet. Quizás algunos han aprendido a usar el celular incluso antes de hablar. Son hijos de los millennials, es decir, como de los treintañeros, cuarentones, adictos a la novedad, que están siempre buscando nuevas cosas, que no se despegan de las redes sociales. Esta palabra también es nueva para mí. Nuevos prosumer. Esto al parecer se utiliza en marketing y quiere decir que son productores y consumidores al mismo tiempo. Como por ejemplo los niños que juegan Fortnite y al mismo tiempo se graban jugando Fortnite, ¿cierto? Consumen y producen el mismo material, la misma información. Son niños menores de 10 años que podemos decir, entre comillas, que son difíciles de emocionar porque están expuestos a tanta información que es difícil captar su atención incluso. E impactan en las tendencias de consumo familiar, ¿cierto? Eh, si vemos, por ejemplo, fotos de nosotros a los 10 años, seguramente son distintas a cómo los niños se visten hoy a los 10 años. Son mucho más estéticos, mucho más a la moda, y esto también se aplica en otras circunstancias de la vida. Y por último, para aprovechar el tiempo, esta es la última, no es la última diapositiva. Para abrir la conversación en el momento de ahora. Quería plantear estas 3 preguntas. Para que podamos conversar y dar nuestras opiniones. La primera pregunta es, ¿cómo diseñamos las reuniones? Es decir, dentro del contexto de iglesia, sabemos que tenemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Voy a quedarme solamente con esos grupos de forma general. La pregunta es entonces, ¿cómo atendemos las necesidades de cada una de estas generaciones, de estos grupos de edad, para incluirlos dentro de la vida de iglesia? ¿Cierto? ¿Cómo son nuestras reuniones y cómo esas reuniones nos ayudan a atender a cada una de estas generaciones? La segunda pregunta, me adelanté, es ¿cómo podemos integrar personas a las reuniones? Esto es en 2 sentidos. Integrar a jóvenes que vienen desde afuera, integrar a adolescentes que vienen desde fuera de la iglesia. ¿Cómo logramos que los distintos grupos dentro de la iglesia puedan estar más integrados? Porque los jóvenes no son toda la iglesia, los niños no son toda la iglesia, sino que la iglesia somos todos juntos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este trabajo esté más integrado? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos recibir a los que vienen? Y esto es pensando en la última generación, en la generación alfa, en aquellos que tienen aproximadamente 10 años, que han tenido una infancia muy distinta a la que tenemos nosotros, los que estamos aquí en este grupo, en este momento. ¿Cómo podemos captar a esos niños que son hijos de personas que se congregan en la iglesia, pero que al mismo tiempo son muy distintos a la idea que nosotros mismos tenemos sobre la infancia, sobre cómo nosotros mismos vivimos nuestra infancia y quizás nuestros primeros pasos en la iglesia? Entonces me gustaría abrir ahora
la conversación para que podamos enfocarnos en estos temas. Y Catalina, es cierto que Sí, también me ayude sí, a dar la pueden palabra. escribir, pueden ir escribiendo. Igual antes de, aquí escribieron un comentario. Los actuales jóvenes de Talagante nacieron entre el 1995 y 2010. Para, a modo de comentar lo que está acá en el chat. Dentro de las respuestas las pueden ir haciendo aquí por el chat o lo escriben por interno o, o simplemente abren su micrófono y lo pueden ir comentando. Claro, los invito a que puedan a prender sus micrófonos para que podamos ir comentando estas ideas. O si quizás también quedó dudas como de lo que se habló antes, quizás no estas preguntas, pero sí de lo expuesto. José, ¿me Ah, escucháis? Sí, se ¿Me escuchó. escucháis? Perfecto. La duda que tengo es, entendiendo que la mayor parte de los pastores de la iglesia son boomers y los líderes de los jóvenes, casi todos deben ser de la generación X, y tal vez algunos contados por los dedos más millennials, eh, y todos los cabros actuales son de otra generación, alfa, incluso la mayoría que ya están acercándose a los jóvenes de la iglesia. ¿Cómo pueden conversar estas distintas generaciones si toda la vida han tenido lenguajes distintos? Claro, voy a retomar algo que acaban de escribir también por el grupo. Esta persona habla de los prejuicios que tenemos sobre las generaciones. Porque también pasa lo que dices tú, de que muchos de los líderes son personas ya mayores y tal vez no vamos a poner en cuestión el conocimiento bíblico que puedan tener, pero sí es un precedente la diferencia de edad. Afecta al final cómo nos relacionamos. Incluso quizás con los más cercanos. Yo tengo menos de 30 años, más de 20, y aún así es difícil a veces contactar, tener cercanía con los adolescentes menores de 20, entonces evidentemente sí es un problema. Yo creo que es importante en primer lugar eh, educarse en el conocimiento de la cultura de nuestros jóvenes. Lo cual también es un problema porque en la iglesia no se tiende a hablar sobre cultura, en la iglesia se tiende a hablar sobre Biblia, sobre teología, pero pensemos cuántas veces nos ponemos a pensar sobre actualidad, cuántas veces hemos hablado sobre una noticia, no para criticarla, sino para extraer enseñanzas sobre esa noticia, sobre lo que está pasando. Entonces, yo creo que eh, una forma útil de hacer llegar, eh, estrechar la cercanía entre los líderes que son mayores y los más jóvenes es hablando de temas que sean de interés para los jóvenes. ujú. Aprovecho de leer justo lo que está en el chat, que aquí dice Daniel Cubillos. Yo creo que lo primero sería eliminar todos los prejuicios que tenemos sobre las generaciones y sobre lo que estas generaciones consideran común. Dejar de demonizar los juegos, las series, el anime y todas las cosas que consumen las nuevas generaciones, y también tener grupos de liderazgo transgeneracionales. Eso es lo que escribieron acá justo en el chat. Quizás a quien escribió este comentario, no sé si le gustaría comentar un poquito más la última expresión, lo que son liderazgos transgeneracionales. No sé si se anima a hablar sobre esto. ¿Aló? ¿Sí? Ahí sí. ¿Me Sí, escuchan? se escucha. Sí, es que lo que me refiero con lo último va de la mano con lo que dijeron como anteriormente, de que siento que a veces en los liderazgos hay solo como un tipo de generación, po, que igual muchas veces está muy alejada al grupo de jóvenes en cuanto a edad, en cuanto a gustos. Así que siento que sería bueno en los grupos de liderazgo, al menos de los jóvenes, en tener como una variedad de edad o una variedad de generación para poder como
entender más como todos los aspectos. A eso voy como con estos grupos de liderazgo medios transgeneracionales. Claro, a veces sí es importante tener la participación de gente más joven. No sé cómo será el tema en la mayoría de las iglesias de ustedes, eh, porque por lo menos en la iglesia donde participo yo, tenemos actividades para los niños, para adolescentes, para jóvenes. Y generalmente los liderazgos están bastante cercanos en cuanto a edad. Yo participo en el grupo de liderazgo de los adolescentes. Y hay personas también menores, poco más de 20 años, que están involucradas en el liderazgo. Quizás eso también ayuda. Pero no sé quizás si sus líderes son mayores, demasiado mayores, así como no sé si podrían ser sus padres. Eh, entonces, claro, es distinto. Mm. Teníamos una imagen que no la, o sea, una Eh, Tengo página una web. pregunta. ¿Puedo preguntar? espera. Ah, Ay, ya. Igual antes estaba justo Felipe Gutiérrez que levantó su mano. Y para que pueda hablar, después Camilo y la persona justo que abrió su micrófono, para que puedan ya. ir comentando. Felipe, Hola, ¿sí? Ah, bueno. hola. ¿Escuchan? Sí, Qué bueno que vieron mi mano, ya está acalambrado con la mano arriba. sí, ya me imagino. Oye, no, súper, no, muy agradecido porque la verdad es que se vio que están súper preparados con el material. Y yo creo que eso es una de las cosas súper importantes hoy día, sobre todo hablando de estos temas, estar preparado así es muy importante. Yo creo que una de las cosas que ha afectado mucho a la iglesia es que los que no han sido, los que no son nativos digitales, no han inmigrado a lo digital. Hay una cierta resistencia. Y eso es un error que se ha cometido. Entonces, claro, si bien les cuesta más porque ellos se supone que son inmigrantes digitales, muchos tienen resistencia a inmigrar a lo digital. Pues entonces, pasa, si nosotros miramos la iglesia y escaneamos, seguramente todos, no sé, pues tienen sobre los 45, 50, promedian tal vez la edad. Entonces, hoy día mismo, la iglesia, estamos en una transformación digital, término que hoy día es usado en la industria, usado en la empresa y que no es un término que nosotros manejamos, sin embargo, estamos pasando a vivir una transformación digital también en la iglesia. Entonces, eh, tal vez antes nunca se pensó y nunca se quiso y también hubo una resistencia porque estamos un poco también cerrados y miramos de una forma el Evangelio que a veces nos limita a, a poder investigar y un poco entender lo que está pasando alrededor. Entonces pasa esto que nombraban y mencionaban antes, que existe mucho prejuicio por lo mismo, porque tenemos una resistencia, creemos que nuestro metro cuadrado está todo bien y por el lado están pasando generaciones que estamos perdiendo. Entonces yo creo que tenemos una gran responsabilidad hoy día y tal vez nuestros padres también han tenido mucha responsabilidad al respecto de no involucrarse en esto. Así que creo que es sumamente importante que el hermano que estaba hablando ahí, que no recuerdo su nombre, pero si no estamos bien involucrados en lo digital, hoy día deberíamos tratar de hacer los esfuerzos posibles de ir comprendiendo, ir involucrándonos. ¿Y para qué? En realidad, para poder saber qué está pasando con las generaciones y nosotros poder de esa manera involucrarla y ver cómo podemos interferir espiritualmente en las personas. Porque más que en la iglesia, porque podemos tener un montón de personas en la iglesia, de hecho, Jesucristo lo dice así, porque muchos pueden hacer milagros, pueden profetizar, pueden hacer un montón de cosas, y el Señor, Dios algún día tal vez le va a decir, nunca os conocí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos involucrar, cómo podemos intervenir espiritualmente a las generaciones de hoy día? Ese es un análisis que yo creo que se debería prestar alguna vez, una mesa donde poder buscar estrategias y cómo ir abordando estos temas. Mm, Pero eso, muy agradecido con la preparación. bacán. Muchas gracias, Felipe. No sé, Josué, ahí que pueda como ir respondiendo o también abierto. Yo sé que tienen levantada la mano Camilo, Michelle y Javi, y la última persona que también abrió su micrófono. Están visibles por si acaso, pero para ir igual respondiendo.
Vamos con los que levantaron las manos primero. ¿Sí? Sí. Camilo es quien seguía. Felipe, muchas gracias. Ok, ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí te escuchas. Ok, perfecto. Bueno, según lo que estaban diciendo, la verdad, se me venía a la mente como las visiones que debería tener un líder en la congregación, ya sea en un grupo subdividido o en una iglesia general. Y consideraba yo, y creo que también lo dijo el predicador Charles Spurgeon, de que un líder debe estar con esa visión de generar más líderes y no más seguidores en sí. Porque, por ejemplo, si yo proyecto mi visión en hacer que un adolescente, un millennial o cualquiera, digo, de cualquier generación se convierta en un líder próximamente, yo no siendo de su generación, él podrá impactar a su generación, porque él conoce más bien cómo se mueve tal. Entonces, veía como eso era necesario, como eso era como guiarlo y según el llamado que le vaya dando Dios, eh, incentivarlo y empujarlo a ello. Y también quería hablar justo respecto al tema de cómo diseñamos las reuniones y justo el comentario que dijeron respecto a las subdivisiones. Y creo que a veces puede ser complejo por el mismo hecho de que no se conocen las generaciones que hay, tal vez una generación de adolescentes, un grupo de niños que, como vemos, los niños de ahora no son tanto como los de antes. Por ejemplo, estoy en cierto modo trabajando con niños y vemos que son como súper agrandados, pero, eh, pero la idea es sí, volverse parte, como estaba diciendo Felipe, el tratar de integrarse a ellos en el caso de que se pueda. Eh, y creo que a veces es necesario, primeramente, como separarlos, como para integrarlos en un grupo subdividido, para pronto, cuando eso esté unido, considero yo, mostrarles que sí somos una iglesia, tanto como grupo subdividido, como grupos en todas las generaciones. Entonces, eso quería mencionar, no sé si me hice entender. Sí, bacán, muchas gracias Camilo. Sí, Bien, sí gracias. se iba entendiendo. Y creo que varios se pueden sentir también representados porque me imagino que aquí hay tantos líderes de jóvenes, adolescentes, de niños, así que no, muchas gracias igual por tu comentario, Camilo. Justo yo había frenado a alguien que no necesariamente levantó su voz, pero abrió su micrófono. No vi quién era. Si quizás puede hablar antes Soy de... yo, ¿Patu? soy Ah, yo. hola, Patu. Sí, diga. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Ya, genial. Tengo muchas preguntas, aunque no lo creas. Tengo preguntas relacionadas a qué libros recomienda Josué que tengan relación a entender las nuevas generaciones. La Biblia. Yo igual debo reconocer que de hecho en este momento estoy estudiando sobre liderazgo juvenil. Entonces, no pude mostrar las diapositivas que, que he estado estudiando, pero sí hay un ministerio que se llama E625, quizás algunos de De ustedes Lucas los conocen, Leis. de Lucas Sí, Lacey. estuve trabajando con él hace un tiempo. Tiene un libro que se llama Liderazgo Generacional. Yo no Sí. lo he leído, pero estaba leyendo un artículo y quería tocarlo por algo que la persona que escribió sobre los liderazgos Yo pensé que transgeneracionales. lo iba a ver en esta presentación, que no lo creas. Sí, ese 25 lleva años trabajando en esto. Estamos desde el año 2016 trabajando en liderazgo generacional y en todo lo que se trabaja en el tema del mundo como de neurociencia y junto a la teología. Y pensé que iba a ver el libro del liderazgo generacional acá como para que pudiéramos como abrirnos y responder las preguntas que estaban ahí. Pero claro, estaban relacionadas a esa mi pregunta y lo otro que te iba a hacer como pregunta era sobre cómo podíamos hoy día captar la atención de la generación Z y parte de la generación T, que es la Touch, sobre las presentaciones que podemos hacer hoy. Cómo poder, a ver, cómo para explicarme, cómo poder entender a esta generación hoy en medio de cuarentena.
ya que podemos comprender de que ya no nos podemos juntar con ellos para charlas o consejerías, etcétera. Entonces yo quería preguntarte de qué nos aconsejabas tú para poder llevar eso hoy al mundo digital, para saber cómo están y todo eso. Claro. A ver, primero sobre el libro. Yo todavía no lo he leído, no lo tengo, pero soy un soñador, así que algún día lo voy a tener. Sí, busca en 25 Chile y lo puedes pedir, se lo puedes pedir a Karen o a Rodrigo. ¿Lo tienen? Sí, pues sí, ellos lo venden. Acá en Ah, qué Chile bueno. ellos hacen la solicitud y tú puedes pedirlo por la página de Instagram, por interno. Solicitas, hablas con Rodrigo o Karen, que ellos son los directores y presidentes acá en Chile, y estarías listo. Y ahí ellos te dicen la fecha y todo. Ah, qué bueno. Sí, bueno, lo que sé del libro es que propone una idea de trabajo y de iglesia que esté bien compenetrado. Generalmente uno tiende a hacer esa diferencia entre los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Quizás grupos de mujeres, grupos de varones. Y a veces pareciera ser que el trabajo está bastante dividido. Entonces, una propuesta, me parece que en cierta forma lo trata el libro, es de incentivar a cada uno de los grupos a que pueda involucrarse en el servicio con los grupos que están etariamente antes que ellos. Es decir, por ejemplo, los que van saliendo de las actividades de niños y que ya se van volviendo adolescentes por su cercanía eh, de edad, que ojalá también tengan esa posibilidad de involucrarse en el trabajo con los niños. Que asimismo los adolescentes que van creciendo, que ya pasan a los grupos de jóvenes, que puedan involucrarse trabajando con los adolescentes. Porque igual tienen mucho más fresca lo que es la experiencia personal de cómo es ser adolescente en este tiempo. Entonces también eso es importante para que la, el trabajo de liderazgo no se vuelva algo netamente por la experiencia que tú llevas dentro de la propia iglesia, sino también relacionada con la preparación O sea, concreta, práctica que uno pueda tener en ese ámbito. o sea, tú igual aconsejas que parte de liderazgo, no sé, pues, cuando llevamos a adolescentes, un ejemplo, que hagamos participar a los adolescentes en saber cómo poder llegar a su propia generación. ¿A eso se enlaza tu respuesta o Cl- yo entendí mal? Claro que también que los hagamos partícipes, que no sean solamente personas que se van a sentar a la iglesia o que van a cantar a la iglesia, sino que de alguna forma se sientan parte del grupo, que sientan que puedan aportar. Quizás ahí también puede ayudar harto el tema de las redes sociales, de utilizar estas cosas eh, para de alguna forma hacerlos participar, sea por ejemplo, ahora en el grupo de adolescentes donde yo participo, los estamos invitando a compartir devocionales, que ellos mismos vayan durante la semana entregando devocionales. Entonces, los que escuchan el devocional son ellos mismos, es el mismo Mm. grupo. Entonces, así lo hacemos parte y, y quizás los que son más nuevitos, me centro en este ámbito de los adolescentes, se dan cuenta que el que enseña no es solamente un adulto o un joven mayor que ellos, también ellos pueden aprender de sí mismos, de quizás los que llevan un poquito más de trayectoria dentro del grupo. Evidentemente uno no le va a pedir un devocional a alguien que lleva poquito tiempo, pero sí a alguien que ya está más preparado, que siente también la confianza para compartir con otros. Entonces creo que eso también es interesante de motivar a que ellos mismos puedan tener espacios para compartir sus reflexiones y pensamientos. Claro, yo creo que si hacemos participar a los jóvenes de todo lo que estamos haciendo, o sea, a los adolescentes, a los niños, rápidamente ellos sienten una confianza mayor con uno y podemos lograr entender lo que están sintiendo, lo que están pensando o lo que quieren hacer. Ya, esas eran mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Pato, y gracias por el dato de los libros. También tiene levantado Michelle y Javi y la Nani, el Snaidis. Mientras tanto, Michelle, Javi, no sé si están ahí. Oli, yo Buena, aprovecho de saludar. ¿Cómo están? Oli. Oli.
Sí, es respecto a la pregunta que plantea el Josué de cómo diseñamos las reuniones, porque, o sea, me parece súper interesante que agregue esa pregunta, partiendo desde la base que asumimos como iglesia, que la iglesia es ser reuniones, como cultos, más que nada. Y yo creo que, bueno, el Josué hablaba de la cultura y tiene mucho que ver, yo creo, con nuestra cultura de iglesia, de estar muy centrado en los cultos, y todas las actividades en general como que terminan siendo una reunión o un culto. Y lo que planteaba Josué, o sea, puede que haya una generación que está muy acostumbrada a esto, como al culto de domingo, el ser iglesia de esa manera, pero se planteaba también que las otras generaciones son muy idealistas, tienen muchas ideologías, son bien activistas, y hoy en día no vemos muchas formas de ser o hacer iglesia relacionadas con eso. Por ejemplo, no sé si alguno conoce, yo por lo menos no, alguna iglesia que tenga, no sé, que rescatan perritos o que tengan ideologías o enseñen desde siempre o desde que son niños o niñas a respetar el medio ambiente, cosas así que están muy insertos en la generación actual, como lo tenía Josué ahí en una parte del PPT. Que están muy preocupados por eso. Entonces, cómo diseñamos las reuniones, quizás yo lo plantearía más desde el cómo estamos haciendo iglesia, para todos y todas, las distintas generaciones en realidad. Y bueno, y eso no era como tanto una pregunta, sino que más que nada un comentario. Ah, no, bacán. Bacán, Nietzsche, muchas gracias. Y es verdad, creo que me sumo un poco también, perdón, José, voy a hacer también un comentario, que No, me recuerdo al podcast que se escuchó el día lunes, también del pastor Adrián, cómo hablaba con respecto a las generaciones y cómo la iglesia también ha ido cambiando y están estas generaciones, una iglesia con una sana doctrina relacional, que es como nuestra mirada, una iglesia más relacional, y la que viene, una iglesia más inclusiva con todos estos temas que justo dijo la Michelle, la Rulos, con respecto al cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales, que son detalles que de repente nosotros escuchamos quizás de nuestros pastores adultos como algo lejano, algo que nada que ver de la iglesia, pero para nosotros sí son importantes. Entonces creo que es importante ir entendiendo qué es iglesia, este concepto relacional y de no solamente hacer reunión, sino que las relaciones es lo que importa. Justo, José, no sé si también quieres, perdóname, porque miraba la hora y el Isnaidi también tiene su mano levantada. sí, démosle ¿Se la palabra. escucha? No sé si se escucha. Sí, sí, a ¿Sí? ver, sí. Perfecto. No, en realidad, más que no sé si se ve la cámara tampoco. Sí, No te estoy veo nada. buscando y no te encuentro. Sí, no sé si se ve la cámara o si se ve atrás, no sé. Sí, se ve, te ves tú. ¿Se ve? Sí, ¿Bien? sí, Perfecto. sí. Y ya. Sí, mira, más que una pregunta, lo que quería hacer era también como un comentario respecto a una pregunta que hizo alguien sobre cómo atraer a estas nuevas generaciones. Y una de las ideas que nosotros orando a Dios, el Señor nos dio fue viendo lo que les llama la atención a estas generaciones. En realidad es lo mismo que hace el mundo. ¿Qué le gusta a tus adolescentes o jóvenes? Estoy hablando más allá fuera de la iglesia, no sé. Tenemos adolescentes que les gustan el maquillaje, tenemos adolescentes que les gusta hacer ejercicios, tenemos adolescentes que les gustan las lecturas, otros adolescentes que les fascina lo que es diseño en las redes sociales, etc. Entonces lo que hacemos es que a estos adolescentes vemos esas áreas que les gustan y buscamos las maneras de atraerlos por esas áreas para que en medio de esas áreas ellos también atraigan a otros adolescentes. Es decir, en las iglesias abrimos talleres de maquillaje, talleres de deporte, talleres de diseñar para las redes sociales, etc. Y los cultos lo que hacemos es que lo hacemos diferente. En realidad rompemos el esquema de un culto
rígido, por así decirlo, y abrimos los cultos y lo que hacemos es que nos sentamos a veces, muchas veces en el piso, en círculo, tenemos nuestros tiempos, conversamos, y más que ellos nos vean como líderes, nos vean como amigos, como personas con las que ellos puedan contar y entendernos, y entender. Personas que saben que pueden decirle cualquier cosa y no los va a juzgar, porque ahí está todo, que ellos puedan decir lo que sienten para uno poder ayudarles, porque eso hace el mundo, ellos reprimen lo que sienten por miedo a que los juzguen y terminan muchas veces como terminan muchos de los adolescentes. Entonces eso es lo que hacemos nosotros en la iglesia, y eso era lo que quería compartir. Ajá, bacán. Muchas gracias, Nani. Gracias por compartir tus palabras. Justo, Josué, ¿dónde Sí. te me perdiste? Ahí estás. Aquí estoy. En el chat, igual creo que Nani respondió incluso un poco esta pregunta. Dice, ¿se recomienda tener reuniones de jóvenes subdivididos por generaciones? Por ejemplo, grupo de adolescentes separado de los jóvenes y de los jóvenes mayores. Creo que se unía quizás como en esto de las reuniones quizás un poco más rígidas, o no sé. E igual, Josué, abierto a que puedas ahí responder la pregunta del chat. Claro, yo creo que es bueno en la medida que nos permite que, que ya sea que niños compartan con niños, que adolescentes compartan con adolescentes. Lo bueno es que generalmente uno se siente más en confianza con gente de su edad. En ese sentido, claro, es bueno, pero también debemos tratar de buscarle ya las formas para incentivar a que se formen parte también de la iglesia como un todo. Que no vean quizás entre niños, por ejemplo, que un niño se quede en la reunión de los adultos, quizás es un cambio muy brusco, porque el niño se va a aburrir. Estoy pensando en niños pequeños. Probablemente se va a aburrir, le va a dar hambre, le va a dar calor, le va a dar sueño, un montón de cosas. Pero quizás es distinto a cómo llevamos al niño a las actividades de adolescentes. Y por cierto, estas preguntas igual son nuevas para mí. Como les mencioné en algún momento, estoy tomando un curso sobre liderazgo juvenil y comencé a hacerme varias de estas preguntas, pensando en los niños que están como en el límite entre actividades para niños y en el límite entre actividades para adolescentes. Aún así, por ejemplo, las clases para niños en mi iglesia son mucho más dinámicas, están mucho más cercanas al juego, a las dinámicas, a cantar, a saltar, a bailar, pero las actividades de adolescentes no siempre son así. Entonces, igual es un cambio drástico para el niño. Es como si, imagínense que un día llega un niño que participa de las actividades de niños, llega al grupo de adolescentes y es un shock tremendo ver a todos sentados, ver a nadie conocido. Entonces creo que también es importante que comencemos a hacernos esas preguntas, no para cambiar en sí el hecho de tener reuniones, sino de alguna forma replantearnos en atender las necesidades que puedan tener estas nuevas generaciones. Eso no significa que vamos a dejar de hacer reuniones. Encontré bien interesante lo que planteó, a ver, estoy buscando el nombre. Empezaba con el nombre. Elis Naidis. Elis Naidis. Nani. Sobre identificar como las capacidades, los gustos de los jóvenes y tratar de desarrollar actividades que puedan potenciar eso. Creo que igual nos plantea un dilema, porque quizás algunos pensarán que esto es como tomar otro camino. Quizás algunos pensarán que esto es desviarse. Como por ejemplo, alguien también escribió por ahí, hablaba de demonizar ciertas prácticas. Puede ser que a veces nos pase eso en la iglesia, de que pensamos que el ser iglesia o tener reuniones de iglesia es solamente leer la Biblia. Pero yo creo que en la medida que seamos capaces de tratar otros temas, quizás un poco más de actualidad, un poco más relacionados con nuestros gustos,
eso no cambia el contenido de la enseñanza, pero sí podemos utilizarlo como una herramienta para atraer más gente y para hacer más partícipes a los que ya están, como lo que mencionaba ella, de los que son buenos para el dibujo, los que les gusta el arte, los que les gusta el deporte. Son instancias para compartir. Y lo último es que eh, creo que los jóvenes no quieren sentirse como el experimento de alguien, es decir, eh, aquella persona sobre la cual todos están pendientes, que siempre le están preguntando cosas que parece que lo están evaluando por todo lo que hace o dice. Las personas quieren relaciones y las relaciones necesitan tiempo, necesitan dedicarle tiempo, ponerle corazón, como podríamos decir, ponerle ganas. Y hay muchos aspectos de las relaciones interpersonales que no se pueden abarcar completamente en una reunión, porque en una reunión vamos a hacer otras cosas. Quizás nos quedamos a conversar al final de la reunión, pero ese no es el propósito de la reunión. Entonces necesitamos otro tipo de actividades que nos permita hacer amigos, que nos permita tener tiempo para compartir y en ese compartir, en esa edificación pueden crecer amistades y también fortalecer las relaciones para que la gente se mantenga en la iglesia. Ujú. Bacán. Muchas gracias, Josué. Voy a leer los dos últimos comentarios que están en el chat y le doy el pase a David R, que tiene su mano levantada. Dice, en el chat dice, es fundamental, Scarlett Madariaga dice, es fundamental que sientan que son útiles, aunque sea en cosas pequeñas, de acuerdo a sus capacidades. Eso les ayuda a sentir que son parte de algo y se identifican en este caso con el servicio al Señor. Y también de nuevo la Nani nos dice, deberían tener sus propios espacios, es decir, culto, entre comillas, ya que según las edades tienen necesidades diferentes. Va un poco con lo que decía Adrián Intreiri. Ay, señor. El lunes. Somos una unión, no una fusión. El método puede cambiar, lo que no debe cambiar es el mensaje. Y ahora David, que había levantado su mano. Permíteme. David levanta su mano y ahora sí que el último, Raúl y Carmen me pidieron ahí que, porque justo viene ya el otro taller. Las dos últimas personas. David R, que tiene... Me presento. Sí, soy David Reyes y ayudo en el liderazgo de los jóvenes. Me he encontrado que, por lo menos en mi iglesia, y creo que no es la única iglesia en que pasa que los jóvenes son muy, más que nada los adolescentes, son muy poco participativos, ya sea en las redes sociales que tienen que ver con la iglesia o en la misma reunión de jóvenes, y se siente como que son muy tímidos. Quizás no sé si es la particularidad de cada iglesia o tiene que ver también con el tiempo que ellos están viviendo, o sea, qué generación son, donde ellos no son como de esa época que compartían con los vecinos en la calle, sino que su método de comunicación es las redes sociales. La pregunta es, ¿cómo podríamos abarcar a estos jóvenes para que se abran, para que, para que se involucren en la actividad de la reunión de jóvenes? Y yo sé bien que una de esto ya es como casi como una respuesta, pero que una respuesta que creo que todos ya lo saben. También sabemos de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, sabemos que Dios les puede hablar a su vida a través de la palabra y ellos van a aprender de la palabra, pero en el ámbito natural, en el ámbito de relaciones personales en la iglesia, cómo hacer que ellos se abran hacia nosotros. Por ahí escuché que decía que tuviésemos actividades que ellos
se sientan identificados e incluso luego tener amistad con ellos y de esa manera conocerlos. Entonces, al conocerlo, claro, ellos se van a abrir. Pero eso, a plantear la duda, quizá un poco de respuesta, dejo ahí esta pregunta. ¿Alguien quiere responder? Dale, Josué. Sí, yo también creo que a veces pasa eso de que, en especial tal vez los adolescentes que no participan mucho, cuando uno les hace preguntas, cuando trata de hacer dinámicas, yo creo que de alguna forma eso va a seguir pasando, pero podemos trabajar para aminorar esa falta de participación, quizás haciendo, cambiando las dinámicas que podemos realizar y también involucrando quizás a los adolescentes que son mayores, que quizás llevan un tiempo congregándose, que también pueden ser como una especie de puente entre líderes y adolescentes más nuevitos. Como que quizá aprovechar no utilizar, pero sí como involucrar quizás a los adolescentes más que llevan más tiempo para que de alguna forma ellos también de a poco se vayan introduciendo en lo que es ser como un líder, como un guía para los de su edad. Creo que eso también ayuda harto. No sé si puedo decir una última cosita. Sí, ya casi es lo último. Sí. Me he dado cuenta que usualmente los adolescentes son muy inestables emocionalmente. No sé si eso ha pasado todas las generaciones o está más marcada ahora. No sé si han escuchado en su iglesia que hay muchos adolescentes que sufren el típico ataque de pánico y se denota que ahí hay una crisis emocional y obviamente que solo Cristo puede compensar. Sí, yo creo que es importante primero hablar de esos temas, porque quizás la respuesta lógica es decimos, Dios va a sanar tu corazón, pero Dios también obra a través de nosotros, es decir, que Dios pone a las personas indicadas junto a las personas en necesidad para poder atender esas necesidades. Entonces creo que primero sirve conversar de esos temas. Una vez en un retiro de iglesia de adolescentes, tuve que hacer un taller y pedí ayuda a dos personas que estudiaron psicología, que estaban ahí también ayudándonos en la actividad. Y hablamos sobre las crisis. Y la idea era que pudiesen conversar después en grupo. Y después cuando los adolescentes salieron algunos adelante para conversar, varios reconocieron que habían tenido momentos de crisis. O también hablamos de la depresión y varios reconocieron que se habían sentido así. Entonces quizás a veces si no preguntamos, uno no se entera de las cosas. Y por eso yo creo que es importante plantear los temas. Como decía, no hubiésemos imaginado que algunos estaban pasando por algo que ellos llamaron crisis, si es que no les preguntábamos, sino que no tratábamos directamente el tema y hacerles saber que su opinión es importante. Porque al final, no importa cómo que ellos definan el concepto crisis, algunos pueden tener esta definición, otros esta definición, pero si a ellos les afecta, es real y no podemos quitarle importancia a eso. Así que es importante conocer las opiniones. Queridos, Bien, gracias. Bacán, gracias por
por participar, hacer preguntas, opiniones. Yo sé, Raúl, que ahí también te di la palabra, pero estamos justo a 5 minutos de que comience el otro taller, y yo tengo aquí un chat que me hace muchas preguntas, entonces, por respeto igual a los otros talleristas, a los otros que igual ustedes puedan ir a sus otros talleres, hacemos el cierre. Damos gracias a Josué por darse el tiempo de exponer, darse el tiempo de preparar todo este material. Yo sé que van a seguir habiendo más preguntas, y lo bueno es que no solo queda aquí en este taller, en una semana del embajador, sino que seguir teniendo espacios entre nosotros mismos, compartir entre iglesias, y seguir aprendiendo y pidiéndonos ayuda. Yo creo que esos son unos buenos espacios para seguir creciendo. Así que este no es el fin. Queridos, yo sé que es lo último, pero necesito sacarme encima una foto. Así que si pueden encender sus cámaras muy, muy rápido, y saco una foto y hago el cierre ya de este taller. Pongan su mejor cara. Ahí lo último, lo importante es introducir a la nueva generación en relación con Dios, es verdad. Así es. 1, 2 y 3, sonrían. Ok, acaba una. Esto es un pantallazo por si acaso. Por si no escuchan un chiquix. Ya, al tiro, porque son 2 ventanas, espérenme. Y lo último, ahora sí, 1, 2 y 3. Listo, acá, muchas gracias a todos, que puedan ahora disfrutar su próximo bloque.